10 objetos de cielo profundo accesibles a cualquier telescopio. Muy buenas a todos, yo soy Luis Miguel Azorín y bienvenidos un domingo más a Natural Portraits. Esta semana os traigo un nuevo vídeo de la serie de iniciación a la astronomía y vamos entrando en materia. En vídeos anteriores os he hablado de las 5 aplicaciones que considero indispensables a la hora de practicar astronomía y que os ayudarán a localizar los objetos en el cielo. Además, también hemos hablado de los accesorios que suelen venir con un telescopio de iniciación y hemos aprendido a utilizarlos. Los oculares que mejores imágenes nos ofrecerán de los objetos de cielo profundo son aquellos que tengan una distancia focal más grande, es decir, el número que va indicado en el ocular sea lo más alto posible. De 20 mm para arriba nos ofrecerán las mejores imágenes en objetos de cielo profundo, ya que obtendremos las imágenes más luminosas. Y con todo esto ya estamos listos para montar nuestro telescopio y dirigirlo hacia el cielo. Empezamos la lista por el número 10, que es la estrella Castor. Sí, empezamos este listado por una simple estrella, o quizás no tan simple. Castor es la estrella beta de la constelación de Géminis, y junto a la estrella Pollux, que es la estrella más brillante de la constelación, la estrella Alfa, forman la cabeza de los gemelos. A simple vista, la estrella Castor nos parecerá una estrella más dentro de todas las estrellas que forman la constelación, pero si apuntamos nuestro telescopio hacia ella, nos llevaremos una sorpresa. Como por arte de magia, veremos que Castor tiene muy pegadita a ella otra estrella más pequeña y menos brillante. Verdaderamente, a través del telescopio parece que estén a punto de tocarse. Y es que la estrella Castor es una estrella doble, una estrella binaria real, un sistema de estrellas en el que ambas estrellas están girando en torno a un centro común cada 445 años. Este sistema es visible hasta con telescopios de apenas 60 mm de apertura. Y esto no queda aquí, porque a su vez cada una de estas dos estrellas es una estrella doble igualmente. Lo que pasa es que las estrellas compañeras están tan cerca que no podemos llegar a verlas con telescopios de aficionado. En el número 9, la estrella Albireo. La estrella Albireo es la estrella beta de la constelación del Cisne, y nuevamente estamos ante una estrella que si la miramos a simple vista nos parecerá una estrella más en el cielo. Pero si le apuntamos con nuestro telescopio estaremos nuevamente ante una estrella doble. En este caso estamos ante un sistema doble mucho más abierto que el que hemos visto anteriormente, que Castor. Y lo que hace especial a la estrella Albireo es que cada uno de los componentes es de un color. Por un lado, una de ellas tiene un tono amarillo rojizo y la otra tiene un color azul. Albireo se trata de un sistema binario visual y se desconoce si forman un sistema de estrellas doble real. En el número 8 tenemos a M45, el objeto número 45 del catálogo Messier, conocido como las Pléyades o las 7 hermanas. M45 es lo que se conoce como un cúmulo de estrellas abierto, y es visible desde el hemisferio norte durante el periodo invernal. Es un cúmulo tan grande que se ve a simple vista, y si tenemos la vista bien aguda podemos llegar a discernir las 7 estrellas principales. Pero si apuntamos nuestro telescopio hacia él, ante nuestros ojos se abrirá un gran espectáculo. Y es que se estima que el cúmulo está formado por una cantidad de estrellas entre 500 y 1000. Estas estrellas son estrellas jóvenes, adolescentes podríamos decir, con una temperatura altísima, por eso casi todas ellas son de color azul. Y si además nos estamos iniciando en astrofotografía, es un objeto muy fácil de fotografiar. Y además, con unos cuantos segundos de exposición, veremos que alrededor de las estrellas empieza a aparecer una nebulosa de color azul. Se trata de los restos de la nebulosa de la cual nacieron todas las estrellas del cúmulo. En el número 7, la nebulosa Laguna y Trífida. La nebulosa Laguna es M8, el objeto número 8 del catálogo Messier, y se encuentra en la constelación de Sagitario, en pleno centro de la Vía Láctea. Cuando localicemos la nebulosa Laguna con nuestro telescopio no tendrá pérdida. Veremos ante nuestros ojos una enorme mancha blanquecina que en realidad se trata de una enorme región de formación de estrellas. Esta enorme mancha que estamos viendo no es ni más ni menos que un gran cúmulo de gases que con el paso del tiempo se irá juntando, compactando y aumentando su temperatura y acabará formando estrellas, tal y como hemos visto en el caso de M45, las Pléyades. Y si movemos ligeramente nuestro telescopio veremos que al lado de la laguna hay otra nebulosa, su compañera M20, la nebulosa Trífida.
Ante nosotros veremos una nebulosidad con una región más oscura en medio, como si estuviese cortada en dos. Pero si además practicamos astrofotografía de gran campo y decidimos fotografiar esta zona, veremos que cada una de las zonas que parece que están cortadas tiene distinto color. Una es de color azul y la otra es de color magenta. En una foto de gran campo conseguiremos meter dentro de la imagen tanto la nebulosa trífida con sus dos colores como la nebulosa laguna con su tono magenta. En el número 6, por fin, una galaxia, la M51 de la constelación Canes Venatici. Se trata de la galaxia espiral más estudiada del firmamento, y no solo porque se trate de una galaxia espiral, sino porque además es una galaxia que está en pleno proceso de colisión. Con cualquier tipo de telescopio y desde cielos oscuros podremos observar sin ningún problema la galaxia principal como un pequeño borroncito en el ocular. Y si además estamos en un cielo verdaderamente oscuro, podremos llegar a observar también la galaxia vecina que se encuentra en colisión. En el número 5, M27, la nebulosa Dumbbell. La nebulosa Dumbbell es uno de esos objetos agradecidos de cielo profundo, por su tamaño y por su brillo, y además se puede observar en las agradables noches de verano en el hemisferio norte. La nebulosa Dumbbell tiene una estrella en su centro y una gran nebulosidad a su alrededor. Es lo que se llama una nebulosa planetaria. Y no se le llama así porque tenga ningún planeta, sino porque cuando se descubrieron este tipo de nebulosas, les recordaban a un sistema planetario. Las nebulosas planetarias no son ni más ni menos que estrellas de un tamaño similar a nuestro Sol, a las que se les ha acabado el combustible y han acabado muriendo y expulsando al espacio las capas más externas. Por eso forman esa especie de burbujas brillantes. En su centro queda el núcleo de la estrella principal, que es la estrella que vemos a través del ocular. M57 es otro de esos objetos que podemos ver en las agradables noches de verano del hemisferio norte, ya que se encuentra en la constelación de Lira. En este caso nuevamente es otra nebulosa planetaria, otra estrella de tamaño similar al Sol que ha acabado muriendo. Al ocular se nos mostrará de un tamaño mucho más pequeño que la nebulosa Dumbbell. Para llegarla a localizar tendremos que fijarnos en las estrellas de sus alrededores hasta que nos demos cuenta de que una de esas estrellas parece desenfocada. En ese momento pondremos un ocular de más aumento y ante nosotros tendremos el anillo de Lira. Con telescopios más grandes, de 150 mm para arriba, podremos llegar a ver incluso la estrella enana blanca que hay en su centro. Entramos ya en el top 3 de esta lista de 10 objetos accesibles a cualquier telescopio, con el objeto M13, el cúmulo globular de Hércules. Los cúmulos globulares son enormes aglomeraciones de estrellas viejas y unidas gravitacionalmente entre sí. Dependiendo del cúmulo, estaríamos hablando de cantidades entre 100.000 y 1.000.000 de estrellas, lo que verdaderamente forma unas nubes enormes, gigantescas, de estrellas compactas. Además, los cúmulos globulares se encuentran fuera de la Vía Láctea. Podrían considerarse casi como galaxias satélite de nuestra propia Vía Láctea. M13 se encuentra en la constelación de Hércules y es un cúmulo tan grande que es visible incluso con prismáticos. También es un objeto muy fácil de fotografiar y podemos llegar a resolver sus estrellas con un teleobjetivo de apenas 200 mm. M13 se nos mostrará a través del ocular de nuestro telescopio como una enorme mancha blanquinosa que no nos va a pasar desapercibida. Y si además tenemos paciencia y vamos acostumbrando nuestra vista a su visión, llegaremos a observar fácilmente las estrellas individuales. En el número 2, M31, la gran galaxia de Andrómeda. El mejor momento para verla es en otoño, y como su nombre indica, se encuentra en la constelación de Andrómeda. Además, Andrómeda es tan grande que se puede ver a simple vista desde cielos muy oscuros. Se encuentra a una distancia de 2,5 millones de años luz, y está destinada a colisionar con la Vía Láctea de una forma similar a lo que hemos visto con la galaxia M51. La galaxia Andrómeda es visible con cualquier telescopio, aunque lo único que llegaremos a ver es su núcleo, porque la galaxia es tan grande que se nos saldrá del campo de visión. Unos buenos prismáticos 10×50 o 15×70 sí que nos mostrarán la galaxia a tamaño completo sobre un fondo repleto de estrellas. Además, M31 es una galaxia súper accesible si nos estamos iniciando en astrofotografía de cielo profundo, y podemos llegar a fotografiarla sin disponer ni siquiera de montura ecuatorial. Pero si además disponemos de una montura ecuatorial motorizada, podemos llegar a obtener resultados realmente espectaculares. Y llegamos al número 1 con M42, la gran nebulosa de Orión. M42 se encuentra ubicada en la espada de Orión, y si miramos a simple vista la veremos como una estrella ligeramente desenfocada.
Si apuntamos nuestros prismáticos veremos que en realidad no se trata de una estrella, sino de una gran nebulosa muy brillante y rodeada de una gran cantidad de estrellas. Esto es porque en realidad se trata de una gigantesca guardería estelar, una región muy activa de formación de estrellas. Si además le apuntamos con nuestro telescopio veremos que su centro nos guarda una sorpresa, un sistema de estrellas no doble, sino cuádruple, formando la forma de un trapecio, el conocido trapecio de Orión. Con un telescopio de iniciación veremos claramente las 4 estrellas principales, muy juntitas y muy apretadas. Y con un telescopio de 150 mm para arriba y condiciones de cielo muy buenas, podremos llegar a ver que 2 de esas 4 estrellas son a su vez estrellas dobles. Así que estamos ante un sistema de 6 estrellas en pleno corazón de la nebulosa de Orión. Bueno amigos, pues estos son los 10 objetos accesibles a cualquier tipo de telescopio que yo considero a nivel personal los más espectaculares del cielo nocturno. Os animo a que les echéis un vistazo porque son súper sencillos de localizar. Y si vosotros tenéis algún otro objeto que os llame la atención y que creáis que puede ser accesible a cualquier tipo de telescopio, os invito a que abajo en los comentarios me lo indiquéis. Y hasta aquí llega el vídeo de esta semana. Os recuerdo que podéis seguir la evolución del proyecto Natural Portraits a través de Facebook y a través de Instagram. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle me gusta, ya sabéis que lo agradezco mucho y que me ayuda mucho. Si todavía no estáis suscritos al canal, pinchad abajo en suscribiros y no os perdéis ninguno de los vídeos sobre fotografía y naturaleza que subo semanalmente. Nos vemos el domingo que viene con más contenido aquí en Natural Portraits. Hasta el próximo vídeo.